En esta ocasión nos vamos a ir detrás del mostrador para ver pues cómo se cuida, cómo vive, cómo se alimenta una pieza imprescindible de este ecosistema editorial como son las librerías. Y pensé que trabajar de librero era el trabajo perfecto para compaginar, para compaginar con un máster que por supuesto no terminé. Y que seguro que me la podía pasar todo el día hablando de libros, recomendando libros. Igual tenía suerte y me regalaban algún libro gratis, ¿no? Entonces era perfecto. 2 días y medio me di cuenta que estaba muy equivocado, pero bueno, me sedujo lo suficiente como para estar hoy aquí. Sí, o sea, para mí lo más sorprendente es esa, es la cantidad de novedades constantes, reediciones, libros que consideras novedades porque tú no conoces, pero de repente descubres que hay 7 ediciones anteriores, lo has colocado en novedades y crees que el autor está vivo, no lo está, no pasa nada. Pero sí, la cantidad de novedades es imposible para gestionar nosotras como libreras y es imposible de gestionar para el público, que últimamente, si queréis, luego hablamos también de eso, pero también se siente un poco abrumado. Sí, a mí hace poco en un foro me preguntó una chica precisamente que estaba pensando en montar una librería y demás, y me dijo, oye, ¿me lo recomiendas? Y le dije que depende que para qué. O sea, es como, si quieres leer, no te metas en esto. Si lo que quieres es hacer dinero, no te metas en esto. Si buscas otra cosa, este curro es increíble, ¿no? Os quería agradecer el súper trabajo que hacéis cuidando los libros, yo creo tanto de editoriales independientes como de no independientes, que sí que se nota que lo que recomendáis lo recomendáis con pasión. Bigoteando, un subidón cultural de Editorial Dos Bigotes en formato podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Bigoteando. Es el último episodio del año. Con este capítulo ya, ¿en serio? Cerramos temporada, no acabamos ser, 2025. Sí, Gonzalo. Me da mucha pena. Bueno, ha sido la primera temporada en videopodcast, en este plató de formato podcast, a quien agradecemos muchísimo todo el cuidado, el cariño y las facilidades, que somos muy pesados muchas veces. Así que gracias y gracias por acompañarnos en esta temporada. Esperamos que os haya gustado. ¿Tú cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo afrontas estos últimos días del año? Pues mira, yo bien aquí a punto de empezar las Navidades, que saben que me gustan mucho, aunque no tanto como Halloween, que es mi época favorita del año, tengo que reconocerlo. Y además que en estos días, además de ver a la familia, que ya tenemos aquí todos los días todo organizado, señalados, todo organizado, ya estamos planificando todo lo que va a dar de sí 2026, ¿no? Que trae muchas cosas por delante y da también como cambios importantes, que ya contaremos. Eso es, ¿no? Sí. ¿Y qué le pides al año? ¿Qué le pido? Pues ¿algún mira, propósito especial? Justo antes lo comentaba. Quiero estabilidad, quiero tranquilidad y quiero seguir siendo feliz. Eso es. Bueno, también, y que Rayo y Láser estén bien aquí presentes siempre, que lo comentamos en el último capítulo, que está Láser un poco malito, lleva desde noviembre ahí que no acaba de remontar, pero ya está un poquito mejor, así que los hijos estén bien. Hemos dado un curso de veterinario, ¿no? Eso es, en este último mes. Express, pero bueno, pues nada, ya vamos a comenzar este capítulo, porque si en el anterior, que publicamos hace muy poquito, lo dedicamos al oficio de escribir, con Gemma Nieto, Julián Azcona y Luis Maura, en esta ocasión nos vamos a ir detrás del mostrador para ver pues cómo se cuida, cómo vive, cómo se alimenta una pieza imprescindible de este ecosistema editorial como son las librerías. Sí, porque no podríamos abordar, ¿no?, el sector editorial en toda su complejidad sin hablar, evidentemente, de las librerías, que muchísimas veces son el primer lugar, ¿no?, donde el libro encuentra a su lector o lectora ideal. Bueno, son también, evidentemente, también las librerías el espacio donde se recomiendan historias, ¿no?, donde se descubrimos nuevas voces y donde también se crea comunidad, que eso me parece súper importante, ¿no? Sí, esa función de las librerías. Eso es, pues también vamos a ver qué hay de romántico y qué hay de real en este oficio, qué se ve y qué no se ve, cómo conviven pues los cientos de novedades mensuales que se publican, también cómo conviven editoriales pequeñas, medianas y grandes grupos. Y tenemos a 2 invitados muy especiales que nos hace mucha ilusión que estéis hoy aquí. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, tenemos a Lorena Gutiérrez de La Anónima y a Pablo Cerezo de Pérgamo, que son 2 espacios que tienen además mucha personalidad y eso también nos gusta mucho. Y también contribuís a formar barrio, que eso también nos parece interesante. Y vamos a hablar de muchas cosas hoy con vosotras. Sí, pues bueno, os presentamos. Lorena Gutiérrez es librera en La Anónima, que justo estos días
ha cumplido su 3er aniversario. Sí, felicidades. Muchas gracias. No pudimos ir Lorena. a, No pasa nada, a la vendréis al celebración. cuarto, al quinto, al sexto. Pero, Claro, por eso, ya habrá muchos más. Estabais en espíritu. Bueno, también Sí. uno, Y el de, libro. uno de los Muchas propósitos, gracias. uno de nuestros propósitos de 2026 es poder ir a cosas y salir de la cueva de la edición en la que estamos muchas veces un poco como Eso es, a ver encerrados, si ¿no? lo conseguimos. La Anónima en estos 3 años es un punto de referencia de Arganzuela. Es un espacio donde la gente, los lectores, las lectoras pueden encontrar pues, narrativa contemporánea, ensayo crítico, voces disidentes y un catálogo también muy cuidado de editoriales independientes. Es también un lugar donde se hacen muchas actividades culturales, muchas presentaciones, charlas, clubs de lectura. Como decíamos antes, es muy importante y fundamental para crear esa comunidad. Muchas Y gracias. nada. Es A que ti. habláis muy bonito. No, No. la verdad, siempre la verdad. Y a mi izquierda está Pablo Cerezo, que forma parte del equipo de la librería Pérgamo, que es una librería histórica de Madrid, es la más antigua de la ciudad, tiene casi 80 años de vida, me parece, y que habéis sabido además reinventaros sin perder la esencia de la librería. Pérgamo... En Pérgamo combináis fondo con novedades, con una atención también muy personalizada a las lectoras y lectores, una selección, pensamos también que exigente, y una programación de actividades también muy activa, que además que está creciendo cada vez más. Y tenemos que decir que Ali y yo conocemos la librería desde hace mucho porque estudiamos... No 80 años, pero No, por suerte no, porque estudiamos en el Ramiro y es la librería a la que íbamos siempre, nuestra librería de referencia. Claro, yo estuve en el Ramiro desde los 3 años Tú sí. hasta los 18. Yo solo Así que era instituto. la librería pues, de infancia y adolescencia. Yo soy vallecano, no vivía en el barrio, pero mi madre trabajaba al lado, entonces justo estuve en el Ramiro y todos los libros de texto y además lecturas que hacíamos en el cole y demás, pues siempre íbamos a Pérgamo. Y yo soy de cerca de la Prospe y estuve en el Ramiro, pero instituto. Y yo conocí al hermano de Alberto de Sí, bueno, de eso ya clase, da para otro podcast. pero no, Ya está. pero no a él. Bueno, pues con Lorena Qué guay. y Pablo queremos entender qué significa tener una librería hoy en día, qué dificultades tenéis, qué satisfacciones también os encontráis en vuestro día a día y qué papel cumplen las librerías en un pues, mundo editorial que cambia cada vez más rápido. Así que comenzamos si queréis. Sí, además que queremos que sea una charla distendida. Claro, sí, esto es en- fácil. En familia, sin censura, podéis decir todo aquello que, que nunca habéis dicho, lo podéis decir aquí si queréis. Y me gustaría un poco comenzar preguntándoos cómo decidís abrir o cómo decidís ser libreros y libreras y cómo dais el salto. Si es un salto al vacío sin red o si teníais ya algo como más programado, cómo un día cambiáis y decís, bueno, vamos a ponernos al otro lado del mostrador. Bueno, empiezo yo porque yo no lo decidí, entonces, si queréis, bueno, y mil gracias por la invitación, Nada, que me nada. hacía mucha ilusión que sentarnos aquí y todo eso a hablar hoy. Yo llevo en Pérgamo, estas van a ser mis cuartas navidades y a mí por muchos azares de la vida conozco a un escritor que iba junto con un empresario a relanzar el proyecto y me proponen en un momento dado sumarme a esto. Y imagino que luego hablamos de romanticismo. Yo por Sí. aquel entonces acababa de terminar la uni, estaba empezando un máster y pensé que trabajar de librero era el trabajo perfecto Para compaginar. para ¿no? compaginar con un máster que por supuesto no terminé y que seguro que me la podía pasar todo el día hablando de libros, recomendando libros. Igual tenía suerte y me regalaban algún libro gratis, ¿no? Entonces era perfecto. 2 días y medio me di cuenta que estaba muy equivocado, pero bueno, me duraste mucho, sedujo lo Pablo. suficiente como para estar hoy aquí, o sea que no ha ido tan mal. En tu caso, Lorena, Sí. En mi caso hubo como una primera idea fugaz por el año 2014 o así, cuando yo termino un trabajo y es ese momento de paro y te planteas qué quieres hacer con tu vida. Tenía unos amigos que habían montado un negocio también cultural y nos acercamos a la oficina de emprendedores a ver por dónde empezar. Salimos y dijimos, venga, no. O sea, no sé por dónde empezar a Nos montar una suena eso, librería, no tengo ni idea. nos O suena sea, me ha un gustado poco mucho eso, leer desde sí. pequeña, pero ya, Sí. esa es mi relación con la literatura. Y esa misma oportunidad se volvió a dar en el verano de 2022. Coincidimos en verano 4 amigas y una de ellas me preguntó, oye, ¿qué pasa con esto de montar la librería? Que esto lleva rondando ahí. Y yo las dije, digo, a ver, guay, no, pero yo sola no puedo. Ellas 3 tenían sus trabajos, 2 votaron que no y la democracia dijo que salíamos adelante. Y así uy, montamos casi. lo decidimos en agosto y abrimos en diciembre de 2022.
Contabas, Pablo, que al tercer día te diste cuenta de que todo este romanticismo no existe, pero ¿qué os sorprendió más cuando comenzasteis en este oficio? ¿Qué os chocó más de todo este mundillo? Bueno, yo creo que hay mucho cine muy bueno sobre librerías, ¿no? Yo, por ejemplo, Notting Hill la vi hace muy poco, precisamente porque mis amigas me decían que no era posible que yo trabajase en Pérgamo y no hubiese visto Notting Hill nunca. Claro, lo más gracioso es que Hugh Grant no mueve una caja en toda la película, justo ¿no? queremos hablar de cajas porque Claro, entonces eso es una de las cosas. Ni va a correos tampoco. ni va a correr. No, claro. Entonces hay una parte que es, bueno, pues es un trabajo mucho más físico, donde te la pasas todo el día ordenando libros, es un trabajo mucho más burocrático de lo que parece, y eso que afortunadamente ahora es mucho mejor que las librerías que, por ejemplo, en las líneas anteriores de Pérgamo llevaban, ¿no? Donde era prácticamente todo manual y ahora pues hay ciertos sistemas, está todo más sistematizado y demás, ¿no? Pero yo creo que la primera sorpresa es la burocracia, las cajas y lo difícil que es navegar o tratar de navegar el mundo del libro en cuanto a novedades. O sea, es un trabajo mucho más abrumador, yo creo, que es una cosa que la que yo sigo lidiando semana tras semana de lo que podría parecer. No sé si... Sí, o sea, para mí lo más sorprendente es esa, es la cantidad de novedades constantes, reediciones, libros que consideras novedades porque tú no conoces, pero de repente descubres que hay 7 ediciones anteriores, lo has colocado en novedades y crees que el autor está vivo, no lo está, no pasa nada. Pero sí, la cantidad de novedades es imposible para gestionar nosotras como libreras y es imposible de gestionar para el público, que últimamente, si queréis, luego hablamos también de eso, pero también se siente un poco abrumado. Y en la parte positiva también me sorprendió que la gente lee, efectivamente. O sea, no me sorprendió porque soy una persona que lee, pero desde hace muchos años la gente me decía que montar una librería no era un buen plan. ¿No era un buen plan para qué? O sea, no quiero tener un yate, pero pretendo vivir de esto, ¿no? O sea, no es que la gente ya no lee, la gente solo lee en digital, la gente Sí. lee, la gente está llenando las librerías. Y justo antes hablábamos, antes de empezar, que están abriendo, por lo menos en Madrid, en las últimas semanas, un montón de librerías, que es un fenómeno que si se abren librerías es porque sí que hay gente lectora y sí que hay una demanda de libros. Yo creo que la clave de todo, que eso luego también lo hablaremos más, es cómo abordar eso que decías de esa aluvión de novedades, cómo lidiar con eso, también como por parte de las editoriales qué hacer para que no sea así, como romper un poco. Nosotros siempre desde el principio estamos un poco empeñados en de alguna manera romper esa rueda, pero luego es súper difícil también, para toda la cadena de libro, creo. A ver, yo creo que vosotros sois bastante conscientes a la hora de editar y no hacéis una edición masiva. O sea, no estamos hablando de grandes grupos o incluso de editores independientes que igual ya han crecido mucho más. Vosotros hacéis un número de títulos al año que podemos asumir, que nos podéis contar, que podemos tocar, que podemos ver. El problema es cuando un boletín único de una distribuidora tiene 84 páginas. Es que a la página 84 yo ya no me entero. Ya. Yo ahí creo que hay una cosa de fondo compleja, que es que en el fondo, da igual con quién hables, que te dice efectivamente que hay demasiados libros. Y sí da la sensación de que la inercia es tal por cómo está estructurada la cadena del libro, ¿no? Y seguramente el poder que tienen los distribuidores, no sé si los distribuidores escuchan podcast, pero bueno, el poder que tienen los distribuidores de repartir la pelota, ¿no? Y repartir riesgo. Y yo ahí, pensando, estas semanas he estado pensando mucho en ello y una cosa en la que vengo dándole vueltas últimamente es que creo que la cuestión no es tanto que haya demasiados libros o no, porque siempre ha habido demasiados libros, o sea, por ese criterio de ahí demasiados libros nos quitamos de en medio del siglo XX, ¿no? Porque con el XIX ya tienes para una vida y media. Sino, bueno, hasta qué punto toda esta cadena está forzando a que las editoriales, por la presión de los distribuidores, saquen libros en los que no confían del todo, que no les pueden dar el mimo que merecían o que simplemente, ¿no? Seguramente con un cuidado un poquito más hubiesen salido libros mejores, las promociones hubieran sido mejores y demás, ¿no? O sea, creo que es más que haya demasiados libros, que los hay, pero los ha habido siempre, es qué hacemos con aquellos y hasta qué punto estamos en esto porque nos lo creemos de verdad, ¿no? Que yo creo que en ese sentido sois un ejemplo a valorar porque sí creo que
que hacéis un trabajo fantástico, ¿no? Pero bueno, sabemos también de muchas editoriales y no es por una cuestión de decisión activa, es porque el sistema te lleva por delante, claro. Claro, el tema es si esto es sostenible en el tiempo o no. Claro. Lo comentábamos en el anterior con Gemma, con Julen y con Luis. Hay muchas editoriales, muchas librerías, mucha gente que escribe, mucha gente que quiere publicar y no lo consigue. Aún así se publican muchísimos libros. Al final parece, cuando empezamos con Dos Bigotes, un poco lo que dice Lorena, sí es cierto. Nosotros desde el principio mucha gente nos decía una editorial, ¿por qué la gente lo mismo no lee o leen en digital? No sé, es solamente ebooks y no en papel, etcétera y demás. Llevamos 12 años. Sí que es cierto que muchas veces nos parece como que el sector editorial en general es como una huida hacia adelante, que es como que hay que resistir, hay que aguantar. Y es como, pasamos los años, pues ya hemos sobrevivido, a ver qué nos depara el siguiente, pero una especie de huida hacia adelante que no sabemos a dónde nos va a llevar, ¿no? Que no hay una estabilidad, como decía antes Gonzalo, que es lo que queremos en 2026, pero que es muy difícil de conseguir, creo que para todas las piezas involucradas en el sector. Hablando de este aluvión de novedades, ¿cómo lo gestionáis? Sabemos que es algo muy complicado, pero ¿qué criterios seguís a la hora de decidir qué hay en una librería con un espacio limitado? O sea, imagino que no podéis tener todo lo que os gustaría, pero ¿cómo hacéis esta selección? Lo que nos gustaría, o sea, en mi caso, lo que nos gustaría, sí, teniendo en cuenta que elijo los libros que a mí me gustaría, por un lado, leerme, y luego, pues, lo que pienso que igual a mí no, pero a muchas vecinas sí. En mi caso, trato de ser consciente de cada una de las peticiones, pero es lo que os digo, llega un momento cuando se me han juntado 3 distribuidoras el viernes, pues que igual a la última y la última página no llegas de la misma manera. Igual incluso te preguntas cuando llegan esas cajas, semanas después o meses después, si esto lo pediste. A veces sí, no sabes lo que estabas pensando y a veces no. También, aunque nuestra apuesta es por una edición independiente, por supuesto que hacemos un equilibrio con la parte más comercial y sobre todo en momentos como la Feria del Libro, las Navidades. Entonces, libros que a mí no me gustaría tener o que no... ¿Por qué? El Rey. Pues lo tenemos. Claro, sí. Me como mis principios, pero porque sé que algunas vecinas lo van a pedir. Y tenemos también que hacer esa labor de evitar que te tengas que ir al centro para conseguir este libro. Entonces, se trata de hacer un equilibrio, pero sí que es cierto que la parte comercial tiene menos peso, por lo menos en mi librería. Sí, no, muy de acuerdo con lo que dice Lorena. Estos días además nos está pasando cosas graciosas con estos libros. Otro día vino una chica muy tímida y compró el libro, y digo, ¿es para regalo tal y cual? Sí, no es para mí, yo no leo esto. Me encanta cuando se disculpan, eso es maravilloso. Está todo bien, O sea, si quieres leer al emérito, pues te vas a echar unas risas. No pasa nada, yo le tengo curiosidad. ¿Te lo vas a leer estas navidades? Igual me lo regalo. Pero yo ahí esto es complicado y os digo lo que a mí me gustaría y lo que tratamos de hacer, aunque siempre es difícil. Estoy de acuerdo con Lorena, yo creo que una librería es siempre un diálogo, ¿no? Donde tienes que saber ofrecer cosas distintas al barrio, pero también tienes que saber escuchar, para empezar, porque hay muchas veces que te proponen libros que no estaban en tu radar y son auténticos descubrimientos. Claro. Y para seguir, porque creo que una librería tiene que ser un espacio abierto en muchos sentidos, ¿no? Entonces, si me piden X libros, los voy a tener, porque creo que tiene mucho más que ver con establecer una relación de tú a tú, no juzgar, no mirar, ¿no? O sea, eso por un lado. Y luego, por otro, hablábamos antes, creo que hay como muchos lugares comunes dentro del mundo del libro, ¿no? Esto del Kindle, por ejemplo, o los jóvenes no leen, que esto es una cosa que nos pasa muchísimo en la librería, que viene y dice, qué bien, ¿no? Que habéis rescatado esta librería ahora que los jóvenes no leéis nada. Esto nos pasa un montón, ¿no? Creo que, no sé si a las editoriales les puede pasar, y os lo pregunto, pero hablando con colegas editores y demás, y una cosa que te dicen es que si no publicamos todos los meses, desaparecemos de las mesas de novedades. Y como librero, no es que si de repente hay una editorial, pongamos que de repente no publicáis 2 meses seguidos, me voy a olvidar, una especie de amnesia, ¿no? Y creo que hay una cosa de que la novedad es lo más importante, y a mí esto me generaba muchísima ansiedad, casi como lector, de la pila de libros que tengo que leer y que me toca leer para esta semana porque son novedades de esta semana. Y lo que he aprendido es que si me los leo 6 meses después y me gustan y puedo recomendarlos, a ese libro le voy a dar mucha más vida, ¿no? Y creo que es mucho más importante, una cosa que tratamos, se aprende yo creo semanalmente, ¿no? Pero decir, mucho más importante quedarte con 4 libros y apostar por ellos, leerlos y moverlos con pasión, que tratar de abarcarlo todo, porque es que no los vas a vender.
simplemente no vas a vender aquello que no has leído, aunque sea una lectura en diagonal. Ojalá fueran todas lecturas con la calidad que merecieran, ¿no? Hay veces que no puedes. Pero si no le vas a poder dar una mínima lectura en diagonal y no vas a saber para quién y qué tipo de libro es, ese libro es como si no estuviese en la mesa. Sí, se va a acabar yendo a una estantería que igual sí que te piden y igual lo descubres dentro de 2 años, que eso pasa y es maravilloso, pero efectivamente es que si no, se ha perdido el libro. Hay que quitarse como el FOMO un poco. Sí, yo creo que nosotros justo estamos bastante, nuestra política es estar un poco en contra de que nuestros libros solo tengan vigencia unos meses. No puede ser, y las mayores alegrías que nos dan son aquellos libros que publicamos en 2015, 2016, 2017 y que todavía se siguen vendiendo. Por nuestra parte, lo que vamos a hacer, por ejemplo, que así como anuncio un poco en exclusiva, el año que viene vamos a publicar menos, porque necesitamos también, un poco en la línea de lo que decís, bueno, parar de manera personal un poco para poder recuperar algo de nuestra vida privada y social, que este año no ha habido. Y también queremos, creo que sí que lo hacemos, pero cuidar aún más cada lanzamiento y evitar eso. Ya veremos si nos sale, si no. Pero en la medida de nuestras posibilidades, que no son muchas, pues dedicarle más tiempo a cada lanzamiento y vivir un poco mejor también. Y romper un poco esa cadena, de verdad. Claro, nosotros si no publicas, al final los libros no se colocan en librerías y esos meses facturas menos. Y que es un poco lo que no debería ser así, pero también que es así, que es como vivimos en función de los libros que colocamos, no los que vendemos. Claro, sí, pero tampoco nos preocupa demasiado, a tu pregunta, Pablo, el tema de la mesa de novedades, porque sí que es algo también se nos escapa y que no podemos controlar. Al final también son muchas librerías que cada una tiene su propio criterio, entonces tampoco podemos esperar que un libro nuestro esté en la mesa de novedades de cualquier librería, porque no tiene sentido, ¿no? Estaría también, bien. Claro, sí, al final como editorial nosotros podemos controlar aquello que podemos controlar, que es publicar los libros que nos gustaría algunos leer, otros porque pensamos que son importantes publicarlos por X motivo, etcétera, pero no nos fijamos tanto en el tema comercial, como también decía Lorena, porque es imposible de saber. Y también hay libros que crees que van a funcionar muy bien y luego no lo hacen, otros que te sorprenden, no tienen tampoco reglas fijas. Y también, hablando un poco de esto, mucha gente que lee, hay gente que sí que está pendiente de qué día se lanza un libro para ir a por él, pero otra mucha gente no. Y también mucha gente lo descubre un libro a los 6 meses de publicarlo, al año, a los 2 años, a los 3, y lo pide a la librería, ¿no? Entonces tampoco estamos obsesionados con eso. Sí que es cierto que queremos como contribuir un poquito pues a mejorar un poco el día a día de todos, ¿no? Y también si publicando en vez de 10 libros, pues publicamos 8, pues de algún modo favorecemos tanto a nivel personal como a nivel, pues no sé, más social, pues mira, lo intentamos al menos. Sí, hay algo muy llamativo que es que para la gente fuera del sector y demás, que es lo obsesionado que está este sector y por las distribuidoras nuevamente con la colocación. Ya, que yo claro, creo que no con la venta, sino con la colocación. No con la venta, sino con la colocación, que es lo que hace que este sea un sector profundamente especulativo, ¿no? Claro. Porque como no podemos... Y nos pasa a nosotros como libreros. O sea, si te paras a pensarlo mínimamente, esta idea de que tienes un libro y un libro tiene que ser rentable en 2, 3 semanas, dependiendo del espacio que tengas, y si no puerta, es inviable, ¿no? Y sobre todo que esto pasa sobre todo con los grandes grupos, ¿no? Cuando de repente te llegan cajas que tú no has pedido, que es un conflicto con lo que... Bueno, que nos pasa a todos, ¿no? O sea, con lo que tienes que estar ahí peleando, hay veces que te haces caso, hay veces que te haces que no, y tú piensas, me has mandado, yo qué sé, la biografía del Papa Francisco. Yo esto no lo voy a vender, no por nada, sino porque no es mi público, porque no me lo voy a leer, porque no es que... Este libro me lo colocas, lo voy a meter en la trastienda, en una semana te lo voy a devolver y tú vas a costear los gastos de envío y de vuelta. Pero simplemente en términos especulativos esto tiene sentido porque está circulando todo el rato, ¿no? Claro. Pero no costea el gasto de trabajo humano. Claro. Y a mí eso me cabrea muchísimo. Claro, es algo que... Claro, y en vuestro caso no cuela, pero en otros casos puede colar. De librerías que quizás no piden un libro y que, bueno, por lo que sea en ese momento les cuadre y se lo queden, ¿no? El error, o sea, porque sí, lo hacen sobre todo los grandes grupos, pero también lo hacen las distribuidoras pequeñas. El error es no pedirlo. Porque yo entiendo que tenéis que colocar según qué títulos por ciertas presiones. Todos tenemos presiones comerciales y todos nos hacemos favores. Si tú me avisas, yo perfecto. Cojo
y te pongo el libro y es que incluso te lo destaco, incluso igual se vende. Ya. Pero cuando no me avisas y yo, porque yo desconfío y dudo de mí, pienso que estoy loca y yo he pedido este libro, Ya, eso no. Sí. el gasto de comprobar que han venido estos libros, que además me has mandado 3 ejemplares de cada uno de esos libros que no te he pedido y encima el albarán está equivocado y encima al final en la devolución la que acaba perdiendo pasta soy yo, es como, ¿pero qué está pasando aquí? Entonces, claro, yo sí me he cabreado, yo sí he tenido broncas igual un poquito y he estado un Subidas poco de tono. castigada, pero cuando me lo dicen, al final entendemos que estamos jugando todas en el mismo juego, entonces Claro. nos hacemos favores, pero de malas no. Nosotros compartimos en la Feria del Libro caseta con Bercana, con Mili, desde hace 3-4 años, y somos muy conscientes de esto, porque a Mili le llegan cajas de libros que no ha pedido, y sí que Mili también se cabrea de una forma bastante monumental, y porque es inviable. O sea, al final estás en una caseta, un espacio muy reducido, cabes. que tienes tus libros que vas a vender, tus firmas, etcétera, y aparte se suman aquellas cajas, que son montones de cajas que tú no has pedido, y realmente que no tienes ni hueco para dejarlas y tienes que hacer el esfuerzo de sacarlas cada día, meterlas otra vez en la caseta, sacarlas hasta que se los lleve alguien, que a lo mejor ni siquiera abres la caja, pero tienes que estar moviéndola continuamente, ¿no? Pues sí, el esfuerzo humano no está pagado. Y lo más loco de todo es que todo el tiempo que dedicas a eso no estás vendiendo libros. Claro, Que sí, incluso sí. en O términos leyendo. estrictamente Es gestión, comerciales, claro. claro, incluso en términos estrictamente comerciales, es lo que presupone es que los distribuidores deberían de buscar, vender libros, Sí. porque así facturamos todos. Mm. Claro, es que la colocación no implica necesariamente vender. Bueno, Claro, de hecho, no lo muchas implica. veces va en contra de la Claro. venta de libros. Claro. Claro, sí. Pero bueno, para quien no lo sepa, pues así funciona, ¿no? Nosotros como editorial también facturamos en función de la colocación que hacemos de cada libro, no de la venta real, que es algo que no llegamos nunca a saber, únicamente la colocación. Si un mes se devuelven más libros de los que se colocan, tenemos que devolver ese dinero. También, bueno, es pues eso. Así funciona este sistema. ¿Y os hacen devolver dinero o, Bueno, o estáis bueno, en un negativo claro, y luego se negativo, resta? claro, No, claro. no, ya, Claro, ya. No, justo, eso es justo que se sí, y compensa. también que a lo mejor tienes devoluciones de algunos libros ese mes, pero sí compensas con las colocaciones de otros libros. Entonces Sí, sí, sí que hay especulación pura y meses, Sí, sí. dura, hay totalmente. como Es una meses burbuja, tradicionales ya, que totalmente. estamos en negativo en la distribuidora, como puede ser julio y Sí. agosto, que no publicamos ningún libro, Todas entonces sí estamos que es en verdad que negativo ahí. estamos en negativo. Este año creo que año hemos no. sorteado mejor, Sí. mejor esto, pero habitualmente sí que estamos en negativo esos meses y se resta de la Sí. factura del mes siguiente o Sí, vamos, al cuando final sea. también es un poco igual, ¿no? O Un sea, espejo, ¿no? todo Un lo que poco. tengas en firme y Claro, lo hayas claro. devuelto, Claro. se resta de... Y así, la rueda del Eso es. Excel. Me encanta. Bueno, hablamos de esto que es un poco, pues algo más tedioso en vuestro trabajo, pero ¿cuál es la mayor satisfacción que tenéis Esa al parte trabajar en romántica. una librería? ¿Qué es lo más bonito que os encontráis? Para mí cuando viene alguien que le ha recomendado algo hace Mm. X tiempo y no te acuerdas, además tampoco exactamente, o sí, y según le ves entrar le quieres preguntar, pero cuando a alguien le ha gustado lo que le ha recomendado y viene a por otra recomendación. O sea, tenemos clientes que ahora en Navidades es envuélveme tú el libro que me voy a poner yo en el árbol y eso es muy guay. Qué guay. Mm. Sí, a mí hace poco en un foro me preguntó una chica precisamente que estaba pensando en montar una librería y demás. Y me dijo, oye, ¿me lo recomiendas? Y le dije que depende qué para qué. O sea, es como, si quieres leer, no te metas en esto. Si lo que quieres es hacer dinero, no te metas en esto. Si buscas otra cosa, este curro es increíble, ¿no? ¿Y qué otras cosas? Para mí es la construcción de un espacio o ayudar a construir un espacio donde una comunidad se pueda encontrar, ¿no? Y que además que creo que son desde distintos ámbitos, pero una labor importante precisamente en las ciudades en las que vivimos, que son ciudades muy fragmentadas, donde estamos todos muy solos. Para mí de las cosas más bonitas que me han pasado, y además me pasó hace poco un par de chicas separadas, ¿no? Pero como he tenido varios casos en los últimos meses que se van a venir a mudar se van a mudar a Madrid, que vienen de fuera. Y no, oye, me han hablado muy bien de los Vermús, quiero conocer gente en Madrid, ¿me recomiendas ir? Y es como, por supuesto, ¿no? Acércate. Creo que eso es una de las cosas que más me enorgullece, ¿no? O sea, la idea de que hay grupos de WhatsApp de amigos que se han conocido en la librería, ¿no? Y creo que esa idea de ser un espacio comunitario, un espacio de encuentro, es lo mejor que podemos, o una de las mejores cosas que podemos ofrecer las librerías. Sí, además justo estáis hablando y
yo creo que nos sentimos muy identificados porque es un espejo. Nosotros también, Claro. lo mejor al final de tener una editorial es cuando viene alguien y te dice, pues este libro, y más en nuestro caso también, que es un caso específico, al estar especializados, o este libro me ha hecho entender esta realidad que no comprendía, todo eso es súper, súper bonito, ¿no? Me parece que es lo más guay de ese trabajo, tanto del vuestro como del nuestro. Y volviendo un poco al espacio de las librerías, espacio limitado que gestionáis con ese aluvión de novedades, ¿cómo conviven las grandes editoriales con los sellos independientes? Que es una cosa también que nos preocupa a nosotros y a todas las editoriales también más pequeñas. ¿Cómo abordáis esa convivencia? Bueno, yo te diría en términos comerciales, para mí el mundo del libro es un ecosistema, ¿no? En el sentido de que todo el mundo más o menos juega un rol más o menos deseado. Y bueno, pues creo que yo como lo manejo teniendo muy poquito espacio es dar preferencia física, ¿no? O sea, y eso se tiene que mantener. Una librería no funciona simplemente por los libros que le gustan a un librero. O sea, tienes que vender aquellas cosas que te gustaría no vender, pero que tienes que tener. La suerte que puedes tener es que tengas un cajón que igual no es tan visible al público, de unos libros que vas a vender una barbaridad, que estas navidades son 4 títulos en concreto, que vas a vender un montón, y eso precisamente lo que te permite como librería es poder tener sellos independientes que facturan menos, pero que crees que son importantes porque confías en el proyecto, porque te gustan, porque crees que alimentan y nutren el ecosistema del libro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay una parte ahí también como de mal menor, ¿no? De los grandes grupos también sosteniendo involuntariamente para las librerías que podamos tener un espacio al otro. Y yo creo, sobre todo, dando un espacio privilegiado a las editoriales independientes, leyendo con más atención sus libros, sabiendo que hay que cuidar aquello, porque si no puede pasar, pues, por ejemplo, lo que pasa en Francia, ¿no? Donde hay 4 grandes grupos y apenas existe la literatura independiente, ¿no? Y yo creo que eso, quien sale perjudicado sobre todo son los lectores, y transmitir esta realidad también es importante, yo creo. Sí, vamos, sí, es que es lo que dice Pablo y lo que comentábamos antes. Al final necesitamos ese equilibrio a la hora de hacer números, pero en nuestra librería, en las 2 mesas, la mesa de entrada siempre tiene eso de aquí no van a entrar las tapas duras. O sea, sí que hay grandes grupos, pero porque al final un Alfaguara, un Seis Barral, depende de cuáles, claro. Sí que los quiero en esa primera entrada de novedades, pero sí que es otra mesa que está compuesta de editoriales independientes, que al final era también lo que yo leía sin darme cuenta, porque yo tampoco tenía ni idea de que había 2 grandes grupos, de que no sabía de qué iba todo esto cuando me metí. ¿Por qué lo hice? No sé. ¿Qué es una distribuidora? Yo me acuerdo el primer día que es como, ¿qué es una distribuidora? Nosotros también fue un poco así. El libro. Sí. Entonces, físicamente sí que también hay una diferenciación, pero bueno, al final yo creo que ha conseguido encajar de alguna manera, y luego también hay clientes que tú ves que entran al fondo y otros que su mesa es la del principio, ¿no? Que al final todo es como muy orgánico y muy natural, entonces todo convive, y efectivamente siempre hay un cajón o una baldita abajo para libros que no quieres tener, pero te van a pedir. Que no, os quería agradecer el súper trabajo que hacéis cuidando los libros, yo creo, tanto de editoriales independientes como de no independientes, que sí que se nota que lo que recomendáis lo recomendáis con pasión, ¿no? Y yo creo que también eso se nota un montonazo en tanto en vuestro trabajo diario, yo creo. Gracias. Y luego también lo hablamos luego, pero agradeceros también por nuestra parte que también hacéis muchas presentaciones y proponéis muchas presentaciones de pequeñas editoriales, y también pues eso ayuda justo a mantener pues a pequeñas editoriales que quizás no tienen tanta presencia en mesa de novedades, pero sí que hay como eventos específicos en los que sí que les dais cabida. También en el caso de Lorena en La Anónima hacéis una editorial destacada al mes, que pues eso son pequeñas editoriales en su mayor parte, no va a ser Planeta, la editorial destacada del mes, ¿no? O clubs de lectura donde sí que cogéis libros que quizás no tienen como una dimensión mediática tan grande, pero sí que son interesantes. O sea, también hacéis una labor más allá de lo que ponéis en las librerías, ¿no? También de eso, pues, de actividades culturales que sí que apoyáis otro tipo de publicaciones.
Yo creo que ahí también entra vuestro papel, que luego también nos preguntamos siempre, ¿qué podemos hacer nosotros desde el otro lado? Y vosotros yo creo que hacéis un trabajo increíble también conociendo a las librerías, es muy importante, porque la de Pablo, aunque tiene un espíritu muy parecido al mío, al final están ubicadas en sitios distintos y las vecinas son distintas. Entonces, saber quién está al otro lado y no mandar un mail genérico, a mí me ayuda un montón, porque para empezar ya le presto más atención, ¿no? Y luego presentarnos libros que efectivamente en un boletín de novedades se te escapa, ya sea por un correo, por una visita, porque nos encontremos en algún sitio. Esas pequeñas cosas, o sea, yo a uno de los libros que más estamos vendiendo también estas navidades, llegué tarde, que es ese sentimiento siempre de llegar tarde, no, o sea, que 3 meses, 4, no sé, que fue Urraca, la gran Urraca de Jaime Riva, que al final pudimos coincidir con él en feria y eso nos ha dado un montón de alegrías. Pero que efectivamente no tiene que ser un libro que te leas el primer día porque ha llegado, y era un libro que ya me estaban diciendo las vecinas, me estaban hablando muy bien. Entonces, cuando llegas a él, lo descubres y le das todo el potencial, eso es guay. Y eso también es un trabajo vuestro, ¿sabes? El decirnos, oye, atenta a esto. Nos gustaría hacerlo más y al final nos falta... Y también que estamos limitados, claro, sí lo tratamos de hacer, pero sí que el trato personal lo podemos hacer con librerías de Madrid, porque vivimos en Madrid, pero sí que se nos escapan muchas otras librerías que intentamos tener pues un trato también como cercano, mandando ejemplares o, claro, un correo más personalizado, pero no nos queda otra que hacerlo así porque no tenemos como la capacidad de visitar librerías. Y no tenemos coche, no tenemos carnet España, para que no tenemos Yo nada. no os Así estaba que metiendo, carnet. no os metía presión, solo No, agradecía la otra no, parte, no, ¿sabes? sí, O sea, sí, que sabemos sepáis que se No, no, valora. Lorena, sí, lo decía porque es verdad que nosotros tenemos también la sensación de no llegar tarde, sino no llegar a todo lo que deberíamos llegar, y una de las cosas es no poder tener un trato tan cercano con las librerías como nos gustaría, porque sí que es cierto que pues eso, pues que hay como limitaciones que no podemos Nos tenemos que quitar presión sortear. todas, Ya, llegamos pero y llegamos. Pero Claro, está bien porque justo, esto está sí, siendo una sí. especie de terapia de grupo en la que Por favor. estamos... No, pero Para acabar sí, el año. Sí, además, pero justo siempre lo decimos que Ali y yo estamos... Cuando estás tan cerca de tu trabajo, a veces te falta coger un poco de distancia y recibir opiniones también externas para decir, bueno, para colocar todo un poco, ¿no? Que eso creo que está guay. Y además también en las librerías hacéis mucha labor de terapia, porque sabemos que hay mucha gente, como decía Lorena, ¿no? Que es cliente habitual que vive en el barrio y que no únicamente va a la librería para comprar un libro, sino que os cuentan cosas, ¿no? Total. Cómo es esta relación tan cercana con las lectoras y lectores. Bueno, es lo que hablamos antes también, ¿no? Para mí, como ese espacio comunitario tiene que ver con eso. Una de las cosas para mí que ha sido más sorprendente es como gente mayor que está muy sola y que viene a tejer una relación. Nosotros tenemos clientes que vienen todos los días. Igual compran un libro cada 2 semanas o un libro al mes o cuando sea, pero que vienen todos los días, ¿no? Y por eso también somos librerías de barrio. Claro. Porque el barrio es los espacios donde se encuentran los vecinos, no es mucho más que eso, ¿no? Y en barrios que además están cambiando mucho, bueno, las librerías siguen siendo ahí como espacios de resistencia, que no me entusiasma todo este léxico así como medio épico de la resistencia más, pero sí es verdad que sí hacemos esa labor y yo creo que es lo que da un poco de sentido, ¿no? A mí me encanta y me encanta, o sea, como tener tengo amigos que son y amigos ya de amistad, no como gente con la que me llevo bien y nos vamos a la librería, sino amistades que han nacido a raíz de la recomendación de libros. Y eso es muy guay. Sí, porque los libros unen al final, ¿no? Sí, Que eso es muy, muy, muy chulo. Sí, y al final nosotras queremos hacer barrio y la gente quería hacer barrio, ¿sabes? Y de repente ha sido como, uy, tenemos un sitio. Y eso es muy guay. O sea, es lo que dices, el conocer a la gente por su nombre y apellido, saber lo que lee, saber que se ha ido de vacaciones, ver a los peques que han ido creciendo y naciendo en todo este tiempo. O sea, para mí es muy guay y es eso, no hace falta que vengas a comprar porque es la típica de no quiero entrar porque hoy no puedo comprar, no, pero bueno, pero puedes entrar a saludarme, o sea, no pasa nada. O sea, soy un negocio, pero también soy un punto de encuentro y entonces eso es muy guay. Sí, y no hay nada mejor que entrar a una librería para ver, aunque luego no, por lo que sea, no encuentres el libro, pero para Yo me he estar tirado horas, horas, todo eso, claro. creo que al final un poco nuestra educación sentimental también está ahí, ¿no? Lo emocional de estar en una librería
viendo libros o intentando decidir. Yo era súper pesado siempre, yo una lista y no sé, al final muchas veces yo me iba sin nada, luego volvía al día siguiente porque soy muy indeciso también. Pero eso es súper chulo, pasar horas y horas en una librería, qué mejor. Eso cuando abrimos la librería, un primo mío me decía, dice, pero aquí la gente viene al mostrador y te pide el libro que quiere y digo, sí, hay gente así, que serás tú, y hay gente como yo, o como nosotras, que al final te tiras horas y efectivamente te vas y ese día no has comprado nada, pero estás viendo las novedades, tocándolas. O sea, para mí me parece muy importante ver, o sea, efectivamente tenemos todas las pantallas todo el rato y hay libros que yo conocía porque los había visto en redes o en páginas web y cuando los pedí en mi librería dije, que tiene este tamaño. O sea, necesitas ver el libro y a mí me parece importante ver, tocar, ojear. Sí. Bueno, hay muchas librerías que tienen una presencia muy continua en redes sociales como Instagram, TikTok. Vosotras lo hacéis muy bien a la hora de dar a conocer vuestro contenido en redes. ¿Cómo vivís la cuestión de las redes sociales? ¿Lo vivís como una presión en vuestro trabajo, como una extensión más de vuestro oficio de la librería? ¿Cómo son estos tiempos? No está pagado. Esos tiempos No está pagado, total. Sí, a todo. Para mí Pablo lo hace muy bien, muy bien. Sí, yo te admiro un montón. Yo odio las cámaras, todo bien. Yo desde este curso, desde después de verano, tengo ayuda en redes porque es algo a lo que era imposible llegar. Yo hacía fotos y a los 3 días las veía en mi móvil y decía, esto ya no, ¿sabes qué hace? Porque te han llegado unas cajas, han venido 4 clientes, ha pasado alguien a saludar y la vida ha dejado de tener sentido. Es que todo va muy rápido. Entonces es como, hay que estar, porque todas queremos vernos y es que al final nuestro punto de encuentro también son las redes, o sea, es así de triste. Hay que contar muchas cosas porque también la forma de comunicar las actividades para cierto público es por ahí, aunque luego el algoritmo hará lo que haga y también tendrás que anunciarlo en otros 4 sitios, entonces era imposible estar. Entonces yo sí, ahora tengo una persona que es la que me obliga a ponerme delante de una cámara, cosa que no me encanta, pero sé que la pago para que me obligue. O sea, realmente es como, bueno, pues eso, como el que va al nutricionista para adelgazar, pero no quiere, ¿no? Pues es un poco igual, sí. No, pero lo estáis haciendo muy guay y de hecho no se nota que no te gusta la cámara. Por favor, es horrible. No, yo recuerdo las primeras veces cuando empezábamos a grabar y yo era como de... nunca terminaba un vídeo, no me podía ver, nos tirábamos horas grabando vídeos, como esto es espantoso. No es que me guste ahora, pero es verdad que todo al menos es mucho más ágil y uno se acaba como, bueno, asume que es lo que es y hay veces que lo pasamos muy bien y demás. Yo tengo una relación de amor-odio, creo que a estas alturas de la película ya no vale pensar el mundo como un online y un offline, o sea, es que es muy difícil establecer una barrera, seguramente porque ya no existe. Pero para nosotros sí era muy importante pensar las redes desde la librería. Es decir, ¿para qué queremos muchos seguidores y queremos muchos likes y comentarios o queremos otra cosa? Y mi obsesión, y soy muy pesado con esto, pero bueno, sí es verdad que es como la parte de la comunidad. Entonces yo quería las redes porque estamos en el barrio de Salamanca, que no es un barrio que está en el centro, pero no es céntrico en el sentido de que nadie acaba un sábado por la tarde dando un paseo por aquí. Entonces la gente tenía que venir. Y eso había que hacerlo a través de las redes. Eso era la primera parte. Y la segunda, y esto viene más como de mi faceta lectora, creo que a mucha gente, a mí por ejemplo, que me da pavor las tiendas técnicas. O sea, como ir a una ferretería a comprar tuercas, como no sé cómo se hace esto, siento que voy a meter la pata, que me van a estafar, que voy a llegar con un destornillador porque no sé la diferencia entre un destornillador y una tuerca, ¿no? Este tipo de cosas. Y siento que hay gente que le puede llegar a pasar eso con las librerías, porque es verdad que, porque a mí me pasaba antes de ser librero, que pensamos que los libreros es gente que lee una barbaridad, ¿no? Como que se tiran todo el día leyendo, son grandes eruditos y quizás, ¿no? Como la chica esta que comentábamos antes de esto no es para mí, ¿no? No quieres que un librero te juzgue. Y para nosotros la parte más cómica de la gestión en redes pasaba por demostrarle a la gente que éramos gente normal y corriente, un poco cafre a veces, que hacíamos el idiota, o sea, como que podías entrar a la librería y sentirte a gusto porque en el fondo era todo mucho más normal, ¿no? Entonces, pensándolo todo desde esa óptica, nos ha resultado más fácil. Eso no quita que pues hay veces que pienso, tengo tantas cosas que grabar y tantas cosas que hacer y cómo junto esto con el trabajo de librería y con la lectura y, bueno,
asumiendo lo que hablamos, tiene que ver con lo que hablamos antes, asumiendo que no puedes hacerlo todo y si hay un trend al que no te puedes sumar, no pasa nada. no pasa nada. Claro, sí. No, yo creo que es una buena herramienta. Al final, es que estamos viendo la clave de todo y tiene que ver también desde la independencia y en la que estamos, es hacer comunidad, es la librería, es hacer barrio, más comunidad, nuestra editorial y muchas editoriales buscan eso, tener una comunidad que nosotros también desde el principio, es que estoy pensando, tenemos por ahí un making of de un vídeo que grabamos en 2014 para un festival de cine LGTB en Chile, que no sé cuándo tardamos, bueno, en el vídeo se ve porque se hace de noche. Primero hay luz natural y luego ya se va apagando. Y luego ya es luz artificial, pero estuvimos, no sé, 3 horas, no sé, una barbaridad. Y luego pues todo eso también pues vas cogiéndole un poco ahí la dinámica. Sí, yo soy como Lorena, que también me da no, tú no bastante... me gusta Además, yo tengo redes personales, únicamente tengo redes de la editorial, pero no tengo mis redes, no tengo ni Twitter, ni Instagram, no tengo redes personales, únicamente Dos Bigotes es la red, y yo cuando aparezco únicamente es en Dos Bigotes, pero sí que me da un poco de... Pues eso, la exposición tampoco la llevo demasiado bien, pero sí que la clave está al final en personalizar todo, ¿no? Que también, Sí. y como lo que ofrecemos también como editorial y como librerías es personalizar, ¿no? De algún modo es como el valor que podemos aportar y que la gente no se meta en Amazon por comodidad y por comprar un libro, sino como que das, aparte de vender únicamente, ¿no? Sí, dar un discurso cercano y bajar también el nivel del libro, pues eso, bajarlo a la tierra y hacerlo, pues que al final, saber que hay algo, gente al otro lado, claro. que hay unas personas Humanas. O sea, eso es. O sea, no se nota tampoco que no te gusta, lo hacéis muy bien y efectivamente, siempre va a llamar mucho más la atención y me voy a ver antes del vídeo o la foto si estáis vosotros que si hay solo un libro, ¿no? O sea, es así. Y yo estoy muy enganchada a los vídeos de Pablo y luego coges ahí recomendaciones. Luego eso es muy guay también, la comunidad entre libreras, ¿no? Que es como... O sea, yo he recomendado libros porque le gustaban a Lina de La Fabulosa y es como, o sea, es que confío plenamente en su criterio. Claro, y eso es muy guay. Cuando he llegado tenía razón. Justo, mira, os quería justo preguntar por este lado de hacer comunidad y de hacer barrio, no únicamente entre las vecinas que van a la librería, sino con el resto de librerías o asociaciones culturales o el tejido cultural que exista en el barrio, que es muy guay también, ¿no? Y sí que tenéis como relación con librerías amigas, como es este trato con otras librerías, que al final también lo decimos siempre como editoriales, que no entendemos esto como competencia, sino como algo comunitario, ¿no? Como también lo vivís. Sí, mira, pues nuevamente, o sea, para mí tiene que ver todo con tratar el mundo del libro como un ecosistema. Y lo que necesitas en un ecosistema, ya que es que haya muchas especies que vivan y que se retroalimenten, ¿no? Teniendo además muy claro que los retos que existen y son abundantes, pero vienen de otros lados, ¿no? Y que, bueno, si hay más librerías ahora es porque seguramente haya gente más lectora y que creo que una de las cosas que hacemos como librerías es hacer que la gente lea más y mejor en el sentido de más abierto, o sea, como mayor diversidad y demás. Y si va todo bien, no va a hacer más que favorecer ese ecosistema, ¿no? Entonces... Esto, de hecho, con Lorena hemos hablado del mundo de redes sociales y demás. Una cosa interesante que tiene Internet es que la noción de propiedad se diluye un poco, ¿no? Y una de las cosas que hablamos como, joder, nosotros copiamos un montón de vídeos, yo que sé, taquerías mexicanas, que son una gran fuente de inspiración, ¿no? Pues lo mismo entre librerías. O sea, yo creo que ahí lo que es interesante es que se genere una red, un circuito. Nadie sobrevive solo nunca en nada, ¿no? Necesitas gente que te sostenga y esos son... libreras amigas a las que les puedas preguntar qué haces con, oye, Planeta me deja una caja, esto hay que aceptarlo, esto hay que devolverlo, lo mismo con las redes sociales, oye, ¿con qué programa editáis? Etcétera, etcétera. Sabiendo que un ecosistema robusto y una red fuerte hace que esto sea más fácil, no más difícil, ¿no? Y eso tiene que ver, por eso nos entendemos también con las editoriales independientes, porque estamos en el mismo lado, ¿no? O sea, porque tiene que ver con que tenemos una gran pasión por lo que hacemos, pero que también nos amenaza la precariedad y que estamos muy cansados todos y que de repente te das cuenta que hay unos vínculos ahí que te ayudan a aproximarte al libro de una manera distinta, ¿no? La terapia. La terapia. Por eso estamos aquí ahora. O sea que... Sí, y también salir un poco de nuestra cueva particular, ¿no? Que también como editores, en nuestro caso, trabajamos mucho
pues tenemos la oficina en casa y hay días que no vemos la luz del sol porque estamos trabajando en casa, sí que nos viene bien Qué triste también. estás viendo estos últimos episodios. No, no es tristeza. Bueno, es una pero realidad que Estamos existe, saliendo. que también tiene muchas partes buenas, pero sí que es cierto que es muy guay esta relación con librerías, editoriales, etcétera, porque nos permite pues tomar distancia de su trabajo y nutrirnos también de lo que hace otra gente, que está algo muy guay. Sí. ¿Y cómo gestionáis otra de las patas también de una librería, que es la organización de eventos, presentaciones, trato con autoras? ¿Cómo gestionáis todo eso? Que sabemos que además lleva mucho, mucho trabajo y a veces nosotros como editorial siempre estamos con el alma en un vilo, de verdad, con el alma en vilo de vendrá alguien, no vendrá nadie, lo pasamos muy mal y han pasado 12 años y lo seguimos pasando igual de mal. Siempre tenemos esa incertidumbre de no viene nadie, de repente, ¡ay, viene una persona! No sé qué. ¿Cómo lo lleváis? En la teoría muy bien, quiero decir. En la teoría yo me encargo de decirle a la editorial y a la autora, no os preocupéis, si no viene nadie, no pasa nada, nos tomamos una cerveza y ya está. Ya. En la práctica fatal, Se pasa. siempre, hasta el último momento, 5 minutos Ya. antes no ha entrado nadie, no sabes cómo va a ir. Yo creo que el tema de las presentaciones no sabemos nunca y no hay una... O sea, es que si hubiera una fórmula secreta Sí. de la Coca-Cola la tendría Planeta, no nosotras. O sea, Claro. y no pasa. Y luego lo que viene siendo toda la gestión de todo, pues llegamos con la lengua afuera y como podemos y porque queremos hacerlo y tenemos muchas ganas todas de hacer cosas, pero claro, de repente, o sea, nosotras vinimos de verano y fue como, vale, genial, ¿para qué me dejáis 10 días libres? Porque entonces yo pienso y me invento cosas. Venga, vamos a hacer... Me invento cosas como si fueran nuevas, quiero decir, no. En la Anónima vamos a hacer la editorial del mes y ahora vamos a hacer no sé qué. Claro, los 2 primeros meses genial y ahora es como, claro, pero que esto tiene que seguir y ahora tengo mucho trabajo. No suena eso. Entonces, entras en esa rueda que al final todo sale, que creo que nunca me ha pasado, pero algún día me pasará de tener una presentación y que esa misma mañana diga, pero yo he pedido los libros, porque esto, o sea, quiero decir, no es a la primera persona a la que le va a pasar, pero entras en una rueda muy loca y al final tenemos muchas ganas de estar haciendo cosas todo el rato, pero también tenemos que ser conscientes de que es muchísimo trabajo, de que es que no somos conscientes de que hacer una mínima cosa, no, por favor, una presentación, un taller, un club de lectura, supone mover un montón de cajas y un montón de correos y un montón de llamadas y un montón de carteles, redes, newsletter y todo eso es tiempo. Claro, y que se suma al resto de tareas que tenéis que hacer en la librería, claro. O sea, que dices, bueno, pues una presentación, pero es algo extra que, bueno, si en el día a día es complicado de sacar tiempo, ¿no? Es algo que se suma en vuestro... Ojo que hablo desde el cansancio, pero considero súper necesario para hacer comunidad y para seguir haciendo barrio, pero hoy, en plena campaña de Navidad, estoy un poco cansada. No, Es un mal día. es No, normal. Hoy tengo una presentación, pero es que al final, claro, no puedes decir que no porque te apetece hacerla y cómo no la voy a hacer si es que quiero estar. Mira, justo en este dilema es en lo que nosotros hemos tratado de trabajar estos últimos meses. Y es cómo dices que no a libros que te encantan, a editoriales que te molan un montón, pues creo que es el mismo dilema que tenéis como editoriales respecto a los libros. Porque decir que sí a absolutamente todo hace precisamente que no llegues, se te olviden pedir los libros, no puedas difundir las cosas bien en redes. Y al igual que no puedo aspirar a leerme todos los libros porque no voy a llegar y por tanto no me voy a leer ninguno porque me ha pasado, o sea, 12 libros para el fin de semana, no me leo ninguno, pues me llevo 3 y algo hago, ¿no? Pues lo mismo con los eventos. Y creo que necesitamos empezar a cuidar un poco más en ese sentido, o sea, que hablo de Pérgamo, ¿no? O sea, como decir, bueno, vamos a hacer menos presentaciones, pero porque así lo podemos difundir mucho antes, así podemos tratar con mayor atención y mimo a las autoras cuando llegan, ¿no? Porque, claro, vas tan a mil que de repente y acabas y dices, joder, tenía tantas ganas de esto y sin embargo siento que no hemos estado a la altura, vamos a... y eso implica decir que no a gente. También asumiendo que como estamos todos en las mismas, bueno, se tiene que entender y ya está, ¿no? Pero hay que bajar. Para cuidar hay que bajar. Nosotros también queremos darle una vuelta también al... No sé si en cierto modo está un poco agotado el concepto de presentación tradicional. También es una cosa que también le llevo dando vueltas, cómo hacer para enfocarlo, no sé si desde otra perspectiva o no sé si... Yo creo que No sé. o sea, sí que se está hablando mucho. He tenido esta conversación también con otras editoriales. Sí le tenemos que dar una vuelta, pero tampoco podemos erradicar No, desde claro. el principio. O sea,
a todo le tenemos que dar una vuelta. Mm. Pero sí que ahora se está poniendo más el foco de atención de muchas editoriales en el club de lectura y es como, a ver, pero vamos a relajarnos todas porque tampoco podemos estar haciendo clubs de lectura constantes y antes hay que presentar el libro y... Entonces hay que tener cuidado con cómo lo hacemos y al final es lo que hablamos antes, un poco, todo es prueba y error. Pero ni dejar de hacer una cosa ni irnos a otro lado, prueba-error. Yo creo que es más como qué hacer o qué aportar más en una presentación. Sí, como editorial también, pues queremos ofrecer a una librería pues un evento chulo, ¿no? Muchas veces, y que nuestra labor no únicamente sea pues mandamos a un autor que presente o buscar quien la acompaña y fuera, ¿no? Sino también como que ofrecer algo más, y es lo que creo que sí que estamos dándole vueltas de qué podemos hacer para que sea un evento como más interesante también, porque hay eventos diarios, sobre todo, bueno, que estamos justo todos en Madrid, hay pero muchísimos eventos como hay títulos hacer. que te piden algo distinto y eso sí es lo que hay que explotar. Pero también nos volvemos un poco locos dándole vueltas. Es que estamos al final continuamente dándole vueltas a todo. Sí, ¿no? Es un poco nuestra naturaleza, tanto como libreras como editores, de buscar esas otras perspectivas, ¿no? Sí, ¿hay alguna presentación o evento que recordéis con especial cariño o con especial estrés? Algo que... En positivo y en No, estrés, si no fue negativo. No, pero fue estrés. estrés. O si no, todo positivo. En positivo, para nosotras la primera presentación. Es una editorial de Valladolid con la que tenemos mucha relación, la editorial Páramo, y era un poemario de Daniel Zazo, Las manzanas de Iduna, y además venía a presentarlo con él Aroa Moreno, que además ahora tiene Mañana matarán a Daniel. Entonces, claro, era como, viene Aroa Moreno, o sea, para mí es que era muy pequeña, igual que cuando os vi a vosotros por primera vez. Entonces, eso lo recuerdo con especial cariño porque inauguró el espacio también de abajo, que llevamos 2 meses abiertas y tal, y fue muy guay. Y además Dani sigue viniendo a vernos, ha presentado su siguiente poemario, entonces eso ya crea un vínculo y es guay, ¿no? Y luego con especial estrés, pero por cómo se gestionó, porque las inclemencias meteorológicas también pues fueron como fueron, fue la presentación de Escribir antes, de Comisura, de Sabina Urraca, que era muy potente, demasiado potente para un día de lluvia en el que habíamos decidido, junto con la editorial, que no íbamos a dar turno, sino que aforo hasta completar, pero claro, en un día de lluvia no puedes hacer una cola afuera. Claro. Se cambió a un turno según fueron viniendo para que se pudieran ir de la librería, porque mi espacio tampoco es muy pequeño y bueno, pues se quedó mucha gente fuera. Se enfadó mucha gente, a mucha gente se le explicó y lo entendió, pero bueno, quedó ahí como un poco bien mal. A veces el estrés es porque no venga gente o porque venga demasiada gente, ¿no? Sí, total, o sea, los dos casos. Mira, la mía está más o menos parecida. Yo tengo 2. Recuerdo el primer vermú que hicimos, que fue con un libro de trama editorial, recuerdo la portada, pero no el título, pero algo sobre lectura y demás. Y fue más, ahí vinieron un montón de amigas y demás, y recuerdo que se vació la librería y tener que sentarme como 10 minutos por la sensación de que había pasado algo, habíamos hecho eventos y llevamos 1 año y poco, yo creo, abiertos, pero sí la sensación de que había pasado algo especial, ¿no? Y a veces me sigue pasando. Pero el más loco de dimensión y de flipar en el buen sentido con la gente y con todo, hicimos un vermú con las chicas de Punzadas Sonoras, con Paula e Inés, cuando reeditaron los fragmentos de un discurso amoroso. Y también esperábamos mucha gente y era un día que llovía. No esperábamos tantísima gente, la librería se llenó, colapsó y había muchísima gente fuera preguntándonos. Y entonces Paula e Inés, que son 2 tías maravillosas y súper generosas, nos dijeron, oye, hacemos 2 turnos. Fenomenal, está diluviando. Si la gente aguanta, entonces se montó una cola que daba prácticamente la vuelta a la manzana, o sea, hicimos un vídeo, había muchísima gente y todo el mundo accedió de buena gana a decir, oye, aguantamos, escuchamos la charla sobre Barthes, compramos el libro, se vacía la librería, hubiese estado muy guay como una cámara y hacer un vídeo así a cámara rápida, porque vaciamos la librería, chequeamos que nadie se hubiese quedado ahí para el segundo turno y demás, y volvimos a llenarla. Y lo alucinante es eso, además de que Paula e Inés accedieran, porque joder, es muy exigente como soltar una presentación 2 veces seguidas,
que la gente esperase fuera, bajo la lluvia, por fragmentos de un discurso amoroso, pero sobre todo por punzadas, ¿no? Y eso fue muy guay. No había espacio para el vermut tampoco, o sea, era solo... Aquello era puro Bartes, no había espacio para nada más. Justo la parte romántica del oficio que estáis contando, pues está también ahí, más allá de los sinsabores y eso, también está ahí. Y ya me gustaría, para ir acabando un poco, no sé cómo vamos de hora. Yo creo que 1 horita llevamos, Sí. más, un poco menos. Una pregunta que nos hacen también a nosotras muchas veces y os quiero transmitir es, ¿es posible vivir de una editorial? Todavía no lo sé, creo que sí. ¿Es posible vivir de una librería? ¿Y qué hay que hacer o qué consejos daríais a toda esa gente también que está soñando con montar una? Que hay un montón de gente. A ver, o sea, yo ahora mismo puedo vivir. También tengo ayuda de mis 3 socias que tienen sus trabajos y no cobran directamente de la librería. Entonces, y ahora mismo tengo una persona empleada trabajando conmigo, si no sería imposible en cuanto a gestión de tiempo. Numéricamente se puede vivir y ahora mismo os hablo desde el como no tengo tiempo para tener ocio ni vida, está muy bien porque yo no gasto, es que no gasto. También llevamos 3 años, o sea, no me quiero comprar el yate ya veremos dentro de 20, pero esto siempre es una broma la del yate, no me quiero comprar un yate. Obviamente se puede vivir, hay que trabajar mucho y se puede vivir siendo conscientes de a qué nos dedicamos. No queremos grandes fortunas, queremos comer, queremos ir de vez en cuando al cine, queremos comprar libros, queremos un poquito de viajar, que yo hace mucho que no viajo. Claro. Pero bueno, hay que trabajar mucho esto también. Sí, se puede, sabiendo que la dedicación que te exige una librería es enorme, ¿no? Y que va a condicionar buena parte de tu vida. Y no a todo el mundo le merece la pena, y es legítimo que no a todo el mundo le merezca la pena. Y yo añadiría que, bueno, hay un componente de incertidumbre y de inestabilidad que está siempre ahí, ¿no? Te puede ir bien y, sin embargo, no sé si compartes, pero yo estoy mes a mes, yo miro los números 4 veces al día, no paro de... O sea, como... Y una mala semana que de repente diluvia o pasa cualquier cosa y lo notas y bueno, se va siempre en el filo, ¿no? Hay gente que le mola la adrenalina, a mí no particularmente, es una cosa que cambiaría del trabajo, pero es lo que es, ¿no? Y eso también está en el pack, ¿no? Al igual que una editorial, pues no te puedes permitir 3 libros malos seguidos, o sea, malos en el sentido de que no funcionen tanto como esperes, claro. ¿no? Pero bueno, el juego... Sí. Bueno, Sí, igual sí, si sí. nos gusta un poco la adrenalina, Sí, igual nos a que gusta, nos nos gusta. engañas, Sí. claro. Y echar Pero bueno, cuentas está ahí. continuamente, lo que tú dices, Pablo, y decir, ay, este mes, el año pasado, ¿cuánto se vendió? Hace 2 Ya. años, Sí, ¿cuánto? sí. Este La mes hemos comparativa. bajado, hemos Para mí subido. es el claro, tema sí, comparar que más me... Claro, yo también, por mi naturaleza, yo no sé, soy Virgo y eso, me gusta la estabilidad y me gusta... Llevo también mal, la incertidumbre la llevo mal, pero ya después de estos años tengo claro que si te dedicas a la cultura y dentro de la cultura a la literatura, eso conlleva incertidumbre. Es también pues, una de las partes, si te quieres dedicar a editar o a tener una librería, pues tienes que saber que lo más probable, si no tienes un súper mega colchón, es que pues todo sea día a día, ¿no? Aprender a vivir día a día, que y, pues siempre tú y yo también muchas veces lo decimos, que estamos rodeados igual de gente que tiene más estabilidad económica y eso, pero a nosotros nos compensa también por otras muchísimas cosas, ¿no? Dedicarnos a esto. Sí compensa. Que si queréis Sí, claro. para terminar, ¿cuál veis que es el futuro de las librerías, tanto de las vuestras como de las que están por llegar? ¿Qué desafíos creéis que os enfrentáis ahora mismo o en un futuro y que os gustaría que cambiara o que siguiera como ahora? Bueno, yo creo que los desafíos a los que nos enfrentamos no tienen tanto que ver con el mundo de la cultura. Cuando la gente piensa, uff, os va bien a pesar del Kindle, ¿no? Que sigue siendo, a mí me resulta muy raro que la gente diga esto, ¿no? Pero sigue siendo como un fantasma que está ahí cuando realmente es muy raro ver a alguien en el metro con un Kindle, ¿no? Es mucho más normal ver a alguien con un libro en físico.
Y nadie te dice, oye, os va bien a pesar de las bibliotecas, ¿no? O sea, que es como una cosa que repetimos mucho en el mundo del libro, ¿no? Y sin embargo nadie te dice, oye, ¿y os va bien a pesar de la gentrificación? ¿Os va bien a pesar de que los alquileres están por las nubes y esto es inviable? Y creo que los retos que enfrentamos las librerías tienen mucho más que ver con los retos a los que nos enfrentamos como ciudades, Total. como sistema en general, ¿no? Y es, bueno, pues que es muy difícil ser una librería de barrio cuando los barrios se están vaciando. Eso sería lo primero. Porque claro, si decimos que hay que construir una comunidad, pero de repente en tu barrio son solo Airbnbs, Claro. pues es difícil que haya una comunidad ahí, ¿no? Y lo otro es que, bueno, que es muy exigente construir un proyecto sabiendo que la mitad del mes estás trabajando para pagar un alquiler y que no sabes qué certezas vas a tener de que ese alquiler no te lo suban de aquí a X tiempo, ¿no? O resolvemos la cuestión del suelo, la cuestión de la vivienda, la cuestión de los precios, o no solo la cultura, pero la cultura también se va a ver muy afectada y va a ser muy difícil construir un proyecto de futuro. Por la parte lectora, creo que vamos bien. Como que creo que hay un público lo suficientemente amplio como para que... Y por eso se están abriendo tantísimas librerías, ¿no? Porque hay una demanda de clubes de lectura, de espacios de encuentro, de encontrarse en torno a los libros, etcétera, etcétera. Creo que lo que amenaza es lo otro. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, creo que nos han movido como ciudadanos, nos han expulsado del centro de Madrid. Madrid es una ciudad volcada a... Bueno, el centro de Madrid es un lugar volcado a la turistificación y a la gentrificación. A mí me expulsaron del centro, llegué a Arganzuela. Arganzuela también subió los precios. Yo me fui a Usera como ciudadana. Pero yo cuando vivía en Arganzuela no había librerías, entonces sí que se está notando efectivamente que las librerías estamos llegando a... No fui la primera en Arganzuela y por favor que esto no se entienda como, por supuesto, cuando nosotras llegamos ya existían librerías, pero no cuando yo vivía allí, ¿vale? Y eso efectivamente, nosotras ahora tenemos un alquiler y veremos qué ocurre con ese alquiler dentro de unos años, ¿no? Y eso no lo podemos prever. Por otro lado, creo que como librerías, como editoriales, como distribuidoras, necesitamos sentarnos las jóvenes, porque también tenemos otra manera igual de pensar, porque no conocemos lo que ha pasado hace X años y necesitamos puntos de encuentro entre nosotras como librerías y también sentarnos a hablar con vosotras. Porque se nos escapa y no tenemos tiempo nunca de sentarnos, pero es necesario porque vamos siempre ahogadas y necesitamos saber y conocernos y estos son momentos en los que podemos hablar, pero al final tenemos un objetivo en común que es el libro, que es lo que tenemos que mover y necesitamos saber cómo y muchas veces simplemente por no hablar no nos enteramos de cómo hacerlo, ¿no? O no se nos ocurre porque al final esta mente entre todas siempre es mejor. Entonces, yo, vamos, ya he hablado también con muchas editoriales de sentémonos. Sí, paremos y sentémonos a hablar. Sí, hay que parar. O sea, 2026... Es el año de... Sí. Bueno, os agradecemos muchísimo que hayáis parado para venir a Bigoteando, que sabemos que es campaña navideña muy exigente. Esto lo grabamos, hoy es día 18 de diciembre, aunque lo publicaremos, creo, ya te diremos, como 29 por ahí. O sea que cuando esto salga a la luz ya pasa la campaña navideña, por ejemplo, los días de Navidad, aunque todavía queda Reyes por delante, etcétera. Así que nos felicitamos las fiestas, aunque la gente que lo vea ya las habrá pasado, pero bueno, que gracias por venir, por el esfuerzo de hacer un hueco en vuestra agenda para estar Bigoteando. Un placer escucharos, Lorena de la Anónima y Pablo de Pérgamo. Muchísimas gracias. Y yo especialmente eso, este año que nos hemos pasado en este plato tan chulo con toda la gente de Formato Podcast, acabar hablando de librerías, que es un poco donde empezó todo. Nosotros no sabíamos, somos periodistas, no sabíamos que íbamos a acabar como editores, pero toda la pasión por la literatura empezó en una librería. Así que acabar hoy aquí con vosotras está súper guay, la verdad. Muchas gracias por invitarnos. Cerramos el círculo de esa temporada de Bigoteando, en la que hemos hablado de libros, de cultura LGTBQ+, y pues eso, terminamos hablando con aquellas personas que cuidan los libros, que los sostienen, que los recomiendan y, como venimos diciendo donde toda la charla, que crean tejido cultural y barrio, que es fundamental.
Sí, y yo para estas fiestas, mi deseo, y es un deseo que quiero transmitir, es que regaléis libros. Que regaléis, si puede ser, buenos libros, ya sé que es muy subjetivo, pero bueno, hay algunos que sí que sabemos que son buenos, que regaléis libros, que es lo mejor. Tú y yo tenemos una tradición, y esto me hace muy, muy feliz, porque es una tradición que heredé de mi madre, que es regalarnos un libro siempre el día 25, llevamos ya muchos años juntos, así que yo ya tengo más o menos pensado cuál va a ser ese libro especial. Yo lo tengo. Tú lo tienes ya, Gonzalo, joder. así que tú ya Es que no tengo tiempo para, vas tarde. para ir. Bueno, pues muchísimas gracias también de corazón por escucharnos y vernos este 2025. Volveremos en 2026. Sí. Gracias por pues eso, compartir los episodios, seguirnos abigoteando en las diferentes plataformas. Lo podéis seguir haciendo en YouTube, iVoox, Spotify y Apple Podcast. Sí, cerramos un poco una etapa anual, ¿no? Me Eso parece, es. porque Sí, sí, 2026 va a traer cambios. Como, Sí, nuestra palabra como que he dicho pusimos antes. también en redes sociales, en Dos Bigotes, no es estabilidad, sino es cambio, que es Sí. un poco todo lo contrario, pero bueno, a ver cómo lo podemos Cambios para estabilidad. compaginar. Venga. Acabamos siempre cada episodio con una frase de una autora, de un autor, y hoy acabamos con Irene Vallejo, con una frase de El infinito en un junco, que dice: en un mundo caótico, adquirir libros es siempre un acto de equilibrio al filo del abismo. Pues ahí lo dejamos. Felices fiestas, feliz año. Muchísimas Hasta luego. gracias. Bigoteando, un subidón cultural de Editorial Dos Bigotes en formato podcast.